y yo creo que los políticos lo que tenemos que hacer es dar la cara. Aragón no se merece un presidente como Jorge Azcón, que cada vez que hay un problema, que cada vez que hay una alerta meteorológica, que cada vez que hay una inundación, está a cientos de kilómetros de Aragón. Este fin de semana volvió a suceder lo mismo que pasó hace un mes. Le reclamaban a usted ayuda urgente y le criticaban que hubiese tardado 3 días en acudir a la zona devastada. ¿No se arrepiente usted de no haber ido inmediatamente a la zona? Lo digo porque esa crítica de llegar tarde también la ha escuchado Carlos Mazón, a raíz de la Dana. Bueno, yo te cuento la verdad, Susana. Esto pasó el viernes a última hora del día. El fin de semana, justo ese fin de semana, yo estaba con mi mujer de boda a 1000 kilómetros de Aragón. Y no tengo un Falcon para volver. No tengo un Falcon. Este fin de semana se fue de vacaciones una vez más, cuando desde el mismo jueves había alertas de la EMET en la que indicaba que probablemente durante el fin de semana habría problemas serios meteorológicos en la comunidad autónoma de Aragón. Lo que no puede ser es que si el jueves se conocían las alertas, si todos los ciudadanos aragoneses conocíamos las alertas de lo que podía suceder el fin de semana, el presidente del gobierno de Aragón hubiera planificado una salida, un veraneo, un fin de semana largo, desde el viernes hasta el lunes. Vamos a pedir la dimisión de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón. Lleva 2 años al frente del Gobierno de Aragón y todavía creemos que no ha asumido la importancia que tiene el puesto de presidente del Gobierno de Aragón.